Bueno, voy a seguir como en como el mismo tema, digamos, escuchando una reflexión de Osvaldo Jesús Gatman, que también lo pasamos siempre. Ahí lo busco y lo escuchamos. En Argentina la discriminación no es por raza. No digo que no haya algo de discriminación por color, pero es porque en el fondo ese color está asociado a lo que realmente en la Argentina te marca y te hace un costado, te hace un lado. La pobreza. En la Argentina los sospechosos son los pobres. Los mal vistos son los pobres. Los que no merecen un lugar son los pobres. A los que hay que apalear, apedrear, marginar y explotar son los pobres. Los que no merecen nada son los pobres. La verdadera discriminación en Argentina es la discriminación que sufre la gente que cae en situación de pobreza. Esa es la verdadera discriminación que existe en Argentina. Y sí, porque tenemos un presidente ¿cómo sería la palabra? Inhumano. Tremendamente inhumano. Inhumano, elitista, inhumano, sí. Elitista, que no le importa un carajo. Vende patria. El pueblo. No le importa nada, no le importa absolutamente nada. De la patria no le importa nada, le importan los de afuera. Los de afuera y sus intereses personales, que deben ser muchos. Arrastrarse ante los gobiernos de otros países es un asco. Realmente. Escucharlo y verlo al presidente besar las patas a otros gobernantes del mundo da asco, directamente asco. ¿Qué tenés, Tony? Vamos con los consejos de nuestros anunciantes. Bueno, vamos. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Recordá este nombre, Franco, para trabajos de albañilería en general, pintura de techo, casas, rejas, aberturas, lavado de techos, colocación de lamiplast, plomería, soldadura de todo tipo, reparación de motoguadañas y motosierras. Comunicate con Franco al 3571 60 83 31. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero.
Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. En Despensa La Gringa tenemos lo que busques. Fiambres, comestibles, bebidas, productos de limpieza. Despensa La Gringa está abierto de lunes a lunes de 8 a 0 horas. Agéndalo. Despensa La Gringa en Justiniano Pose 2418, Barrio Parque, Monte Grande. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Bien. Aumentaron en 5.000 pesos a discapacitados. Indiferencia y privilegio, la cruel realidad de un gobierno sin empatía. Mientras personas con discapacidad sufren por la falta de medicamentos, insumos y obras sociales vaciadas, el gobierno responde con un aumento burlesco del 1,89%. Sí, escuchaste bien, 1,89%. Apenas 5.000 pesos, dejando sus ingresos en 280.000 pesos, mientras niños y ancianos enfrentan la desesperación, la miseria golpea a los más vulnerables. En contraste, los senadores incrementan sus sueldos a 13 millones de pesos y con viáticos, desarraigo, nos terminan costando entre 25 y 30 millones de pesos mensuales por banca, sumado a estructuras de hasta 20 asesores. La mentira de la lucha contra la casta expone su cara más descarada. Bajo la gestión de Javier Milei, respaldada por las viejas estructuras políticas de siempre, el ajuste recae sobre la salud y la vida de los más desprotegidos, mientras la abundancia del Estado se destina a sostener a la casta política. Una multitud marchó contra Milei. Una multitudinaria movilización superior a las 100.000 personas de la CGT y las CTA, agrupaciones sociales y jubilados, marchó frente al Congreso en una contundente demostración de fuerza. La protesta canalizó el fuerte rechazo a la política económica y visibilizó la huelga del Hospital Garrahan en una jornada de alta tensión por el severo protocolo antipiquetes y los forcejeos en los accesos. El gobierno gastó más de 2.000 millones de dólares en armamento, gases y materiales para carros hidrantes para reprimir. Con ese dinero se podría haber aumentado 10 veces la jubilación de los adultos mayores, que hoy se encuentra estancada en una cifra miserable de 400.000 pesos. Hugo Cachorro Godoy pidió avanzar en un juicio político contra Milei y otros funcionarios libertarios. Estos tipos tienen que terminar en la cárcel. El titular de la CTA autónoma anticipó que las centrales obreras participaron este miércoles 22 de julio de la movilización de los jubilados al Congreso, que comenzó con un abrazo simbólico y que marcará, según afirmó, el inicio formal del plan de lucha sindical. Godoy destacó que los jubilados son un ejemplo de dignidad y cuestionó las políticas económicas del gobierno nacional. Además, apuntó contra el vocero presidencial, Adrián Rabier, a quien calificó como el vocero de la irrealidad. En ese marco aseguró que hay 20 millones de endeudados en este país, mientras que el salario mínimo es de 370.000 pesos. La canasta para no ser pobre alcanza los 2.300.000 pesos y el promedio salarial ronda los 900.000 pesos. La gente no llega a fin de mes, sostuvo. El mercado interno está destruido, afirmó el dirigente sindical, quien cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre el consumo y la industria argentina. También lanzó acusaciones contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por una supuesta fuga de capitales
y cuestionó los recortes en áreas como hospitales pediátricos, universidades y políticas destinadas a personas con discapacidad. Finalmente, Godoy sostuvo que hay que hacer un juicio político a Milei y fue contundente. Estos tipos tienen que terminar en la cárcel. Mientras nos hablan de soberanía, la realidad es otra. Argentina sigue importando billetes desde China. El gobierno confirmó la compra de 400 millones de billetes de 20.000 pesos a la empresa estatal china Banknote por 22,6 millones de dólares. Con esta operación, la gestión de Milei ya acumula cerca de 100 millones de dólares destinados a importar papel moneda y 1.820 millones de billetes adquiridos en el exterior. ¿No era que el Estado debía ser eficiente y fortalecer la producción nacional? ¿No era que había que dejar de depender del exterior? Los discursos pueden cambiar, pero los hechos quedan. Milei le dio a Cristóbal López, uno de los socios de C5N, 1.300 kilómetros de rutas concesionadas. Negocios y poder. ¿Por qué será, no? Ustedes se lo preguntarán. El empresario ex kirchnerista y ahora libertario Cristóbal López administrará más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales tras acordar la concesión de corredores viales clave bajo el nuevo esquema de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre las trazas adjudicadas a su grupo empresarial se destacan las rutas nacionales 9 y 33, tramo portuario norte, y la ruta nacional 11, tramo Chaco-Santa Fe. Las casillas de peaje estarán ubicadas a una distancia aproximada de entre 30 y 40 kilómetros, una de otra, a lo largo de las concesiones. En cada uno de estos puestos de control reactivados, los usuarios viales deberán afrontar una tarifa de 4.000 pesos por automóvil chico, en un esquema donde la constructora asume la responsabilidad de reparar y mantener la red vial. La medida marca un fuerte giro en la relación entre el Poder Ejecutivo y el holding empresarial, delegando el control de importantes arterias para el transporte y la producción bajo el régimen de participación público-privada, y un silencio informativo desde la señal de C5N que no podrá informar la realidad de la corrupción de un gobierno del cual ahora es socio. ¿Qué me contás? De rodillas. El régimen libertario envió al vicecanciller Juan Manuel Navarro, bajo las órdenes de Pablo Quirno, a la embajada británica a pedir disculpas por la bandera que rezaba "Las Malvinas son argentinas". En una muestra descarada de entreguismo y servilismo, el gobierno de Javier Milei se desmarcó de la selección argentina para alinearse con los intereses de la potencia colonialista, reduciendo el reclamo patrio a una mera acción individual de los jugadores. En lugar de sostener la dignidad nacional y respaldar a los futbolistas, la Casa Rosada prefirió la humillación diplomática y un flexo vergonzoso ante Londres. Este acto de cipallismo absoluto pisotea la memoria de nuestros héroes y traiciona una causa histórica e irrenunciable. El Ejecutivo entregó la soberanía nacional al arrodillarse frente al usurpador extranjero, demostrando que prefiere complacer a Inglaterra antes que defender los derechos inalienables de la patria. Luis Juez, otra vez noticia. ¿Por qué será, no? El infame senador que hace 30 años está prendido a la teta del Estado, que él y sus amigos libertarios destruyen, pero también su hijo, y parece que su hija, caraduras totales. Se conoció que una de las hijas del senador Luis Juez, María Agustina, está nombrada en el Consejo de la Magistratura de la Nación desde el año 2018, pero no asiste a la sede central ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el organismo no supieron precisar cuáles son sus funciones en la provincia de Córdoba, ni si cumple tareas bajo la modalidad de teletrabajo, ya que su designación es previa a la pandemia.
Este caso se suma a la lista de nombramientos de familiares en distintas áreas del Estado vinculados al dirigente político, generando cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos. Familiares de Luis Juez en el Estado. Martín Juez, hijo, concejal por la ciudad de Córdoba. María Agustina, hija, escribiente auxiliar del Consejo de la Magistratura. Marta, hermana, empleada del Ministerio de Salud de Córdoba. Claudio Suchecki, cuñado, empleado de la AFIP. Pedro Alcaraz, cuñado, asesor Senado categoría más alta y otro empleo en el Ministerio de Educación de Córdoba. Daniel, hermano mellizo, legislador cordobés. Graciela Sayeg, cuñada, empleada del Senado Nacional y maestra de Jardín de Infantes en Córdoba. Florencia, cuñada empleada del Circuito Cultural del municipio de Córdoba. Yerno y dos sobrinos, según perfil del 9 de abril de 2025, figuran en el Tribunal de Cuentas de Córdoba bajo la gestión del Frente Cívico, liderado por ¿quién? Por Luis Juez. Y estos son los transparentes, los que dicen ser transparentes. Fue el que lo rajaron de Ecuador porque cuando fue embajador allá dijo que se tenía que cambiar la camisa porque no quería parecerse a los ecuatorianos que eran unos mugrientos. Y le pegaron un patadón en el tujes que todavía le debe estar doliendo. Esos son los representantes que tiene el pueblo argentino. ¿Tienes algo para...? Bueno, anda con eso. Y busca para que lo hagamos entre los dos. Bueno, vamos con InfoSiberia del jueves 23 de julio de 2026. Nacionales. No hubo rebote y la actividad económica tuvo su segunda caída mensual consecutiva en mayo. Según el estimador mensual de actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, el indicador registró una contracción del 0,5% respecto de abril. En la comparación interanual, la economía avanzó apenas 0,2%, muy por debajo del 2,3% que esperaba el mercado. Para el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, el índice de actividad económica vino peor de lo esperado. La industria continuó cayendo, la intermediación financiera también y el comercio sigue estancado. La recuperación de la construcción y el crecimiento de energía y minería no alcanzaron para compensar, detalló. El director de la consultora Oitlier, Gabriel Camaño Gómez, consideró que la actividad económica seguirá a la baja en los próximos meses. Lamentablemente, los datos primarios de junio son peores que los de mayo, pero dado que mayo sorprendió por la negativa, capaz compensa un poco. La actividad económica sigue corriendo muy por debajo de lo esperado, expresó. El secretario de Política Económica, José Luis Daza, admitió que muchas familias no llegan a fin de mes. Ser pobre es una tragedia. Ay, qué sensibilidad que tiene, por favor. Pero nosotros evitamos una catástrofe, dijo. Sin embargo, acudió a una acumulación de optimistas, metáforas botánicas para sostener que, según él, la economía va por buen camino. Dijo, ya están los brotes verdes. ¿Le suena conocida esa frase? Los japoneses tienen un dicho, hace más ruido un árbol cayéndose que 100 plantitas empezando a crecer. Se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco que todavía no se ven, aseguró en Radio Mitre. Espera sentado porque te vas a cansar de esperar que aparezcan las empresitas. Que crezca, por favor. Están vaciando todo. La CGT y las dos CTA se movilizaron junto a los jubilados frente al Congreso.
Las centrales coincidieron en avanzar hacia la construcción de un paro nacional. ¿Cuándo? El plan de lucha continuará con una movilización el 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta la Plaza de Mayo. Calculo que si San Cayetano se reencarnara, diría, en lugar de pedirme a mí que les consiga laburo, aprendan a votar. Exactamente, eso en cualquier momento habla San Cayetano, ¿eh? Además de la movilización en el Congreso, hubo concentraciones en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones, Río Negro, Salta, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, que se movilizaban hacia el Congreso, fueron reprimidos en el puente Pueyrredón por vigilantes de la Prefectura Naval y de la Policía Federal, por orden de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. HDP, le agregó. El cosecretario de la Confederación General del Trabajo, CGT, y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, celebró el inicio del plan de lucha de las centrales sindicales y rechazó las críticas. No me parece que la CGT sea tibia, a mí sí, expresó. Fría, helada. A los 15 días de asumir este gobierno hicimos el primer paro general. ¿A dónde está que no se vio? Exacto. Y desde entonces llevamos 4 paros generales, 3 movilizaciones por la reforma laboral y más de 14 movilizaciones acompañadas por la CGT, enumeró. La verdad que no se ven. Hay que si hacer lo hicieron no se notó. manifestaciones todos los días, porque todos los días nos está matando este HDP que nos están gobernando. El cosecretario general de la CGT y del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, advirtió que en su sector se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo. Venimos llevando adelante medidas contundentes, paros y movilizaciones, reclamando no solo cambios en la política, sino mesas de diálogo para explicar los problemas que tenemos con el poder adquisitivo, la caída del empleo y la crisis del sistema de seguridad social, dijo en AM750. El secretario general de la CTA, Hugo Cachorro Godoy, llamó a impulsar un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei. Seguiremos luchando en defensa de la soberanía bajo el ejemplo de las generaciones de jubilados y jubiladas, con la construcción de un paro que abra las puertas a un horizonte de esperanza, con una patria emancipada y un pueblo que pueda vivir con dignidad, expresó. Lo ideal sería parar por tiempo indeterminado. A la semana lo sacan a patadas en el culo del gobierno Milei. El secretario general adjunto de Camioneros consideró que es una responsabilidad y obligación estar presente junto a las centrales sindicales y los movimientos sociales. Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos. Creo que no me equivoqué cuando dije hace pocos días que los gobernadores del peronismo nos traicionaron por votar la reforma laboral. Los gobernadores nos cagaron, la justicia nos cagó. Lo único que queda es estar en la calle, expresó. Estoy totalmente de acuerdo con él. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el envío al Congreso de una nueva ley de inocencia fiscal. La iniciativa busca incentivar la regularización y el uso en la economía formal de dólares y otros activos no declarados, reduciendo las consecuencias fiscales y penales para quienes adhieran al régimen. Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón. Lo quieren ellos. Por eso él tiene toda la guita afuera. Mira vos quién viene a dar el consejo. ¿Está? Sí. El proyecto de ley de inocencia fiscal 2 surgió a partir de un reclamo de entidades de profesionales de las ciencias económicas
que advirtieron que el régimen vigente no brinda suficientes garantías jurídicas a quienes regularicen activos. Sostuvieron que un futuro gobierno podría revisar las declaraciones juradas, reclamar diferencias impositivas o impulsar acciones penales. La falta de trabajo, la corrupción y los salarios bajos son las principales preocupaciones de la población, según la última encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. El estudio, realizado sobre 1000 casos en todo el país, evidencia que casi 7 de cada 10 encuestados están insatisfechos con la gestión libertaria y que más de la mitad considera que vive peor que hace un año. El 61,4% de los supermercadistas y autoservicios mayoristas considera que la situación comercial se ve perjudicada por la escasa demanda de los consumidores, según el Índice de Confianza Empresarial, ICE, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Además, el 76% cree que durante los próximos 3 meses la situación continuará igual. Tras las versiones periodísticas que afirmaban que el FBI estaba tras el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Tapia, y que incluso le había secuestrado el celular, la AFA aclaró que la justicia yanqui no citó ni a Tapia ni a su tesorero, Pablo Tobillino. La citación emitida por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero a quien se le requiere su comparecencia ante un gran jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta asociación, expresó el comunicado. El abogado de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Gregorio Dalbón, anunció el envío de 29 cartas documento contra quienes considera responsables de difundir información falsa sobre la AFA, Claudio Tapia y Pablo Tobillino. Es hora de entender que la libertad de expresión no ampara la mentira deliberada ni la real malicia. Inventar hechos, atribuir delitos inexistentes y dañar el honor de personas e instituciones tiene consecuencias jurídicas, aseguró en redes. Provincia de Buenos Aires. El presidente del Bloque de la Libertad Avanza, en diputados, Agustín Romo, presentó un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar el acceso a la salud pública y a la educación universitaria. La iniciativa contó con el apoyo del presidente del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich. Romo sostuvo que esos servicios se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes y que no resulta justo que quienes están transitoriamente en el país los utilicen en forma gratuita, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente. La directora nacional de Migrantes y Refugiados de la CTA Autónoma, Yolanda Moreno, advirtió que el programa de seguridad migratoria impulsado por el gobierno de Milei habilita abusos contra migrantes. Configura un escenario en el que la condición migratoria se convierte en puerta de entrada a ser vigilada, estigmatizada y reprimida. Se traduce en menos denuncias de abusos laborales, menos afiliación sindical, más silencio frente a la explotación y mayor facilidad para que los empleadores, sin escrúpulos, impongan salarios de miseria y condiciones degradantes. Provincia de Buenos Aires. Un informe del gobierno bonaerense midió por primera vez el valor económico de las tareas de cuidado. Estimó que el trabajo no remunerado representa el 29,3% del Producto Bruto Geográfico, el sector económico de mayor peso en la provincia. Además, reveló que el 67,6% del tiempo de trabajo de las mujeres bonaerenses no es reconocido y que ellas realizan más del 71% de las tareas de cuidado de personas. Chubut.
El referente docente Carlos Magno, que participó de la movilización de apoyo a los jubilados en Comodoro Rivadavia, advirtió que la crisis provocada por el ajuste y el plan del gobierno nacional es tan grande y avanza tan rápido que la olla popular dejó de ser simbólica. Y explicó: apenas la estábamos montando, vinieron los vecinos a pedir comida, porque pese a que tienen trabajo, lo que ganan no les alcanza para comer. Córdoba. La secretaria general de la CGT Córdoba, Hilda Bustos, aseguró que todo el movimiento obrero unido de Córdoba dice basta al gobierno de Milei y a su política de destrucción de la industria nacional. La dirigente participó de la movilización encabezada por jubiladas y jubilados, junto a sindicatos de las dos CGT y ambas CTA en el centro de la capital provincial. Jujuy. Se cumplen 50 años de la noche del apagón. Entre el 20 y el 26 de julio de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad realizaron secuestros masivos durante cortes de luz en Libertador General San Martín y Calilegua, con vehículos de la empresa Ledesma. Más de 400 personas fueron secuestradas y trasladadas a centros clandestinos de detención. 34 continúan desaparecidas. Hoy se realizará la 43 Marcha del Apagón entre Calilegua y Libertador General San Martín. El fiscal Adolfo Lozano sostuvo que el ataque contra la periodista Mariana Mamani en su casa de Reyes fue un acto de intimidación y no un robo común. Tras el robo de una netbook y una cámara y el hallazgo de un ejemplar de la Constitución Provincial reformada, ordenó pericias telefónicas, revisar cámaras de seguridad y dispuso custodia policial. También investiga si hubo tareas previas de inteligencia sobre la comunicadora. Santa Fe. Pampa Energía anunció el cierre definitivo de su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín. La medida pone en riesgo 130 puestos de trabajo y deja al país sin producción nacional de este insumo clave para las industrias del neumático y automotriz. La empresa atribuyó la decisión a la caída de la demanda,